¿Quieres pasar del miedo al poder? Pues descubre cómo y hoy cambia tu vida. Siempre triunfa el que no frena, aunque cambie la dirección. No oigas tu voz en la cabeza, cree en tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Hola, soy Marisa y les doy la bienvenida al programa Hoy Cambia Tu Vida, una guía para nuestra superación personal. Y les dejo nuestras redes sociales, @Hoy Cambia Tu Vida Twitter, Hoy Cambia Tu Vida en Facebook y Hoy Cambia Tu Vida @hotmail.com. Y también les voy a dar mi página web personal para que conozcan no solamente cosas del programa, que hay mucho, sino otros muchos proyectos que estamos haciendo. Y es www.marisagomez.net. Bueno, el día de hoy vamos a aprender a cómo pasar de esos estados que nos paralizan y que nos impiden conseguir nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras metas, por sentir ese miedo aterrador y cómo retomar nuestro poder. Y para pasar del miedo al poder, invité a mi queridísimo amigo, escritor, psicólogo, coach, Rafael Calvet. Bienvenido, Rafa. Un gusto, como siempre, que me invitas. No, corazón. Y por cierto, aquí tenemos tus libros, Creatividad para Vivir y Maestros de Aprendices, que sin duda han sido muy inspiradores para mí y para todos los que los han leído. Qué bueno, te voy a dejar el de maestros para que lo sortees. Venga, se los voy a dar en la página de Facebook, Maestros y Aprendices. A ver, Rafa, ¿qué vamos a hacer? Es vivir desde el miedo nos nulifica para alcanzar todos nuestros sueños, pero pues el miedo es una emoción natural. ¿Cómo podemos ir transformando todo esto? Bueno, porque primero hay que diferenciar una emoción de un estado de ánimo. O sea, por supuesto que el miedo es una emoción y las emociones son todas fuentes de aprendizaje. Es natural tener miedo. Otra cosa muy distinta es vivir en el miedo. O sea, cuando yo me instalo en el miedo. Vivir en el miedo es una cárcel, ¿no? Porque desde ahí sí, como tú dices, me nulifica, me está quitando poder, me está quitando fuerza continuamente. Pero tener miedo no. El problema es que identificamos una cosa con la otra. Entonces parece como que o bien nos prohibimos tener miedo, o bien tenemos miedo un día y ya creemos que somos miedosos, ¿no? Es una cosa muy distinta, ¿no? Si yo voy por la calle y hay un deslave o hay un sismo, voy a tener miedo. Eso además no lo podemos evitar, ¿ya? Por lo tanto, la palabra que más miedo ha hecho en el mundo, que más daño ha hecho en el mundo de las emociones siempre ha sido el control, ¿ya? Yo no puedo evitar tener miedo, eso surge, ¿ya? Por lo tanto, siempre digo que es como sacudir una botella de Coca-Cola y querer taparla con la mano. Claro. Eso va a salir más descontrolado. El control no ayuda, la gestión sí. Que la gestión es reconocer que tengo miedo y desde ahí pensar qué hago con este miedo, qué hago desde esta posición, que en este momento tengo miedo, siento miedo, ¿ya? Pero si yo quedo vivo atrapado en el miedo porque lo que sea, desde pequeñito me pasó algo y ya vivo permanentemente en el miedo, eso es muy distinto, eso es vivir en una cárcel. ¿Y sabes qué? ¿Y saben qué, amigos de Cambia Tu Vida? Luego estar en el miedo también ha dado ganancias secundarias y te vuelve una víctima y decir, ay, es que yo tengo miedo. Entonces las ganancias secundarias de eso es que todo el mundo ahí está contigo y te está fortaleciendo tu falta de poder. Todo comportamiento tóxico tiene un supuesto beneficio, una ganancia, por eso lo hacemos, ¿no? La posición de víctima tiene eso que dices. Pero desde luego, cuando yo quiero pasar a protagonizar mi existencia, somos constructores de futuro, ¿no? Y somos constructores del futuro desde el presente que somos. Si ese presente, que se explica a través del pasado, ¿vale?, pero no está atrapado por el pasado, claro, porque si estuviera atrapado por el pasado ya no podríamos cambiar ni construir el futuro. El pasado nada más te da la experiencia, te da el aprendizaje y te construye para tener un presente mucho más fortalecido. El pasado nos explica, pero no nos constituye, es decir, no nos define y claro, mucho menos nos predetermina. Somos seres muy poderosos
lo creamos o no lo creamos, pero para ejercer ese poder hay que creerlo, Claro, hay que porque si no se considerarlo. creen que son poderosos, van Claro. a estar viviendo Ujú. en el miedo y en la victimez. Claro, y tiene mucho que ver, la contraposición es la confianza, porque efectivamente desde el miedo yo lo que le pido al futuro son certezas, es que me digan qué va a pasar, para no tener miedo. Y eso no me lo puede decir nadie, Marisa. Nadie. Eso es una entelequia, es una falsedad. Es decir, la seguridad respecto al futuro es una invención que solo nos anestesia. ¿Sabes lo que yo ¿No? hago, Rafa? Y les voy a compartir algo que yo hago. Trato de co-crear mi futuro. O sea, trato de hacer cosas que sucedan para que dentro de todo lo que no controlo, lo que sí controlo, lo que está basado en mis decisiones y en mis elecciones, se vaya Claro, construyendo. tú pones lo que está en tu mano para que ese futuro se genere. Pero luego hay un montón de factores que no están en tu mano con los que tenemos que convivir, ¿no? Por lo tanto, digo, si pasa eso, qué bien, ¿no? Pero no es que yo lo haya creado solo, sino que las circunstancias me ayudaron. Y si no pasa eso, tendré que hacerme cargo de la situación que efectivamente se da, Claro. ¿no? Oye, Rafi, por ejemplo, las personas que tienen mucho miedo, que están viviendo en el miedo, ¿no está directamente relacionado con un tema de autoestima, de autoconcepto? Por eso digo que el autoconcepto deriva en dos formas. Un autoconcepto bien asentado va a formar una buena autoestima, una idea bien asentada de mí mismo, que no tiene tanto que ver con lo que ya sé hoy, sino con tener confianza en mis posibilidades de gestionar lo que ocurra, aunque sea una novedad en mi vida, aunque no lo sepa hacer. Y eso incluye también ser tolerante con mis torpezas, convertir la vida en un aprendizaje permanente, ¿ya? Pero cuando no es autoestima lo que desarrolla el autoconcepto, desarrolla otra cosa distinta que se llama amor propio. Y el amor propio es como una coraza en la que creo que estoy disfrazado o vestido o cubierto y resulta que es tan frágil que cualquier cosa que me hacen pincha, duele. Ajá. El amor propio se daña y se ofende O sea, y se le molesta heriste y sale el amor herido. propio. Ajá. Entonces se defiende agrediendo o se defiende huyendo. Pero el amor propio es la muestra precisamente de la falta de confianza, porque es, digamos, el reverso de la moneda, ¿no? No, Rafa, imagínate, ahorita todas las personas que queremos co-crear nuestra realidad y que siempre estamos buscando un sueño, si esperamos que en el camino todo mundo nos rinda pleitesía, nos diga que sí, aquí estoy para ayudarte, eres maravilloso, bueno, pues estás frito. Tienes que asumir el riesgo de ir en busca de tus sueños y que va a haber trabas y que hay gente que le vas a caer bien, gente que no, gente que te va a abrir la puerta, gente que no, gente que incluso te puede ofender o no tratarte de una manera adecuada. Pero ahí es Sí. tu fuerza y tu poder personal. Por eso estamos hablando del miedo al poder Claro, personal. pero a veces se confunde el poder con decir, yo cuando oigo decir algo como si quieres puedes, me molesto, porque dice, no es suficiente, no siempre querer algo es suficiente para poder, porque en la vida hay muchos elementos que no dependen de nosotros. Cuando lo que sí es importante es que hay que querer mucho algo para poder hacerlo realidad, pero cuando no se logra, hay que aceptar que eso no se ha logrado, estar en paz con eso, porque yo hice todo lo que estaba en mi mano, Claro. y crear un nuevo sueño distinto que sí sea posible, Claro, si que sí sea quieres, factible. debes intentarlo Querer no siempre es poder, pero querer es fundamental para tomar para poder acción. y para lograr, exactamente. Pero cuando no logramos a través de eso, hay que resignificar, hay que rehacer el sueño y, y no hundirse, porque claro, si yo quiero hacer algo, pero resulta que las circunstancias externas a mí no me lo impiden, no me tengo por qué venir abajo yo, si yo he hecho todo lo que estaba en mi Claro. mano por De hecho, tú lograrlo. has comentado en otros programas y a nivel personal cuando platicamos algo que me encanta, Rafa, que Rafa siempre dice, ¿sabes qué? Haz tu 100%. Claro. O sea, no haz el 100% de todo el mundo, haz tu 100%. Es lo que podemos hacer. Yo no puedo hacer tu parte del 100% para que las cosas ocurran, puedo hacer la mía. Pero de la mía sí debo hacer el 100%, eso sí es mi responsabilidad. Si yo he hecho todo lo que está en mi mano, mi 100%, para que algo ocurra, y eso no ocurre, será debido a factores que no estaban en mi 100%, por lo tanto solo puedo estar en paz. Claro. No pasó, pero Sí, te bueno, quedas como no lo- muy en paz y no estaba en mi mano. como dices, bueno, reevalúas, resignificas Claro, es decir, los caminos para llegar a tu meta. un familiar muy querido se va a morir, se está muriendo. No está en mi mano evitar que se muera. ¿Qué es lo que sí está en mi mano? ¿Cómo y de qué forma le voy a acompañar en esos últimos momentos? Entonces puedo estar en esos últimos momentos dolido, llorando o incluso agresivo porque
la vida se le va a terminar y yo le quiero mucho, o puedo estar en paz y acompañándole en esos últimos momentos. Esa decisión pertenece a mi 100%, no la de evitar que ese ser querido se muera. Entonces hay que redefinir qué entendemos por poder, porque somos muy poderosos, Marisa, pero no somos omnipotentes. Claro, No claro. podemos con todo, puedo con lo que está en mi mano hacer. Y eso sí es una responsabilidad. El problema es que hay gente que se desempodera enseguida, siente que su poder está al 10, al 15% de lo que realmente está en su mano hacer, ¿ya? Y por eso somos víctimas que enseguida nos sentimos ofendidos. Que ahorita vamos a tocar el tema de la ofensa a profundidad, Ok. pero fíjate, Rafa, que el reconocer tu poder y que tienes la elección de responder, no ser reactivo ante todo, ya te llena como de mucha luz, de mucha proactividad. Y de mucha tranquilidad Y de y de mucha mucha tranquilidad. serenidad, ¿ya? Porque ante el futuro todos somos ciegos, Marisa, ¿ya? Nadie ve el futuro. Pero yo puedo vivir sereno hoy sabiendo que el futuro, sea cual sea el que llegue, me podré hacer cargo de él. Pero no porque yo sea muy listo y tenga muchas herramientas, sino porque tengo herramientas tan importantes como es pedir ayuda, como es decir yo solo no puedo ahora o no quiero estar solo ahora, necesito de ti o necesito a alguien. Claro. Ese saber pedir es una herramienta fundamental para poder vivir en una vida llena de incertidumbre, ¿no? Claro, porque es que, y dices esto que me fascina, porque solo todo no puedes, o sea, No. es el trabajo en equipo, es el tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Yo necesito esto de ti, Claro. el buscar caminos rodeados ahora sí de que todos somos hermanos y que todos podemos contribuir y que todos podemos aportar y que no estamos solos. Y que somos autónomos, pero no autosuficientes, no independientes. El ser humano no puede vivir solo. Hay un proverbio hindú que dice, solo somos fuertes cuando tomamos conciencia de nuestra debilidad. Es Ay, decir, me encanta. yo siempre voy a necesitar de los demás y por lo tanto es un acto de orgullo y de ego mal interpretado decir yo nunca necesito de nadie porque soy muy poderoso. No, somos muy poderosos, pero uno de nuestros poderes precisamente es saber pedir ayuda cuando yo me siento débil, Claro. porque todos en algún minuto nos vamos a sentir Sí, débiles. y sumar esfuerzos. Y con esto tan bonito, con esta reflexión tan padre, nos vamos a un corte. Estamos hablando del miedo al poder con Rafael Calvet. Siempre triunfa el que no frena, aunque cambie la dirección. No oigas tu voz en la cabeza, cree en tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Cambia tu Vida y estamos hablando con Rafa Calvet de cómo salir del miedo para llegar a nuestro poder. Vivir en el poder y no en el miedo. Y sabes que, Rafa, estábamos platicando que algo que nos quita mucho poder y que nos ayuda a seguir viviendo en el miedo es las ofensas, los juicios, las críticas que nos pueden hacer. Pero aquí quiero que le des luz al público de Cambia tu Vida y les digas que eso, pues realmente lo podemos manejar inteligentemente. Un primer pasito atrás, fíjate, yo creo que la primera experiencia de nuestras vidas personales, tiene que ver con algo que nos va a conectar con el miedo, que es la desconexión, ¿ya? Cuando nos cortan el cordón umbilical, que es lo primero que nos hacen cuando Sí. nacemos, pasan dos cosas, que tomamos identidad personal y que tenemos una primera experiencia de separación, si no es miedo, por lo menos nos asusta. Sí, ¿ya? eres independiente. Que vas luego solito. se va educando inexorablemente y de una forma inevitable en experiencias cotidianas, como es me dejan en el cuarto que llaman el cuarto del niño, apagan la luz y se van, me dejan en el colegio y se van, me dejan en casa de la abuelita y se van, o sea, como que es inevitable que crezcamos con esa especie de sensación de me De van a dejar. Por abandono. eso es tan importante en el ser humano la necesidad de pertenecer y de reconocimiento. Y por eso somos tan susceptibles a la ofensa, ¿ya? Porque cuando alguien sentimos que nos ofende, sentimos que nos está separando de nuevo de ese pertenecer y de ese reconocimiento. Cuando un ego está bien asentado, no va a ser tan susceptible. Por ofensa entendemos algo que agrede mi ego. Claro.
Pero, ¿qué ocurre? Fíjate, analicemos un poco la ofensa. El proceso de la ofensa tiene 3 partes que son esenciales, ¿vale? Un ofensor, un ofendido Y la ofensa. y la propia ofensa, Sí. ¿vale? Sí. ¿Cuál de las 3 parece que es la más esencial para que exista el proceso? Pues el ofensor y la ofensa. ¿Por qué? Qué pena que por primera vez Ah, estamos no, en es verdad. desacuerdo. Ya sé, Rafa, pido una disculpa. El No, no, ofendido, está ya sé bien. por qué, ya sé por qué. Porque si alguien te entrega algo, te lo quiere regalar y tú no lo aceptas, Claro. pertenece al que te quería hacer el Claro. regalo. O sea, si a mí me ofenden, llega alguien y me quiere ofender y me quiere entregar ese mensaje y yo no lo tomo, Claro. pertenece al ofendido. El poder está en el que decide sentirse ofendido o no. Totalmente. Yo no puedo evitar que alguien me ofenda o me lance una ofensa o me quiera ofender. Pero con que no haya un ofendido, el proceso no existe. Y al revés sí. Es decir, aunque no haya ni un ofensor ni una ofensa, con que haya un ofendido, el proceso existe. Sí, Porque cierto. yo me voy a sentir ofendido aunque me digas buenos días, nada más. ¿Sí me explico? Claro, Es claro. decir, todo está en el ofendido. ¿Por qué la respuesta tan rápida que te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a cualquiera? Tú lo preguntas esto y verás como todo el mundo. Sí. Precisamente porque ese ego dice, es que yo no ofendo, si es el otro el que me ofende. Esa posición normalmente es esa posición en la que nos Nos quita sale poder. rápidamente esa posición de víctima, es decir, si me ofenden, me ofendo, porque el otro me ha ofendido. No, el otro, yo no puedo controlar al otro. Vuelve a referirme al 100% que decíamos antes. Yo no puedo controlar lo que haga el otro, ni pretenderlo, pero puedo decir lo que hago yo. Ahí el ejemplo de Mandela es un ejemplo paradigmático. A ver, compártanoslo. Un tipo que pasa 28 años en las cárceles, siendo negro, en las cárceles más racistas del mundo, siendo agredido, atacado, que ni siquiera sabe cuándo va a salir, porque no es que sepa que va a salir. Y ves salir 28 años después a un anciano en paz absoluta, Sí, es un ejemplo. con todo el mundo alrededor que le ha agredido durante años pidiéndole perdón, es un tipo que no se ha conectado nunca con esa ofensa. De hecho, en la famosa película de Clint Eastwood, que se llama Sí, Invictus, sí, expeleador Invictus es el ordinario. poema que él Sí. se recuerda a sí mismo para decir, no, el poder está en mí, en mi cabeza. Y por lo tanto la cárcel auténtica está dentro de mí, no está en estas paredes, ¿no? Ujú. Entonces, yo no digo nunca, no me vas a oír nunca decir esto es fácil. No, yo siempre digo que es posible. Si lo hizo Mandela, si lo ha hecho miles de otras personas que viven en la paz y en la serenidad sin engancharse a cualquier ofensa, es porque es posible. Y si es posible, lo puede hacer cualquiera de la audiencia, cualquier persona de la audiencia, aunque piense que no es posible, ¿ya? Uno de los pensamientos que más fuerza y más poder nos quitan es precisamente el juicio de lo fácil o lo difícil. Cada vez que yo pienso que algo es muy difícil, lo estoy convirtiendo en Es muy difícil. difícil, pero si dices es posible, Es posible, no sé si será fácil o difícil, pero es posible, Sí. me meto a ello. sí, ¿Qué más totalmente. me da si es fácil o difícil? Es que ni siquiera es un juicio que me tengo que hacer. Lo importante es que es Lo posible. importante es que es posible. Entonces me meto a ello. Y qué bien si lo logro y si no, qué bien que me acerco. O por lo menos he aprendido para la próxima vez algo nuevo. Y sabes que algo que yo pienso referente a la ofensa, y lo dice don Miguel Ruiz en sus 4 acuerdos cuando dice no te tomes nada personal, Nada personal, que yo creo que cuando una persona llega ofendiendo mucho, habla más de la persona siempre. que del ofendido. Todo juicio habla más del que lo emite que del que lo recibe. De su historia, de lo que traes, como cuando cortas una naranja, de esa naranja sale jugo de naranja, no puede salir otra cosa. Entonces, cuando tú te encuentras con esas personas que sientes que están cargadas de Claro. esos juicios y esos temas, es una historia que hay detrás de todo ¿Cuántas eso. veces hemos dicho uno da de sí lo que tiene, ¿no? El que tiene dentro pues o veneno, toxicidad o una historia muy tóxica. ¿Por qué necesitamos ofender? Necesitamos ofender porque nuestro ego cuando se siente débil solo se va a sentir más fuerte Así se cuando va ve a bajando. otro más dañado, más vulnerable, más sufriendo más que yo, porque eso interpretamos que me pone a mí por encima. Y por simple comparación a veces necesitamos que el otro sea el ofendido, ¿vale? Y entonces todos ofendemos a veces, incluso a veces sin querer ofendemos, ¿no? Pero sin pretenderlo, que son cosas distintas. Pero cuando necesitamos ofender y ofender continuamente, efectivamente habla mucho más de qué me pasa a mí Claro, que de lo que le pueda pasar al otro, porque efectivamente digo, si el otro no lo compra, es más, cuando alguien se siente ofendido ante una ofensa, está dándole poder a esa ofensa. Quiero decir, si tú vienes a mí a ofenderme con intención de hacerme daño y no me lo haces, hago inútil tu juego. totalmente. Y yo me ¿Cuánto quedo tiempo con vas eso. a tardar en decir, pues este juego no funciona, ¿no? Claro, me voy Voy a con int- otro que sí me acepte mis Claro, ofensas. voy a intentar otra cosa, ¿no? O Sí. con otro, pero con este no me funciona.
Sin embargo, si tú quieres ofenderme y yo me ofendo, si tú quieres hacerme daño y yo me daño, pues cada vez que quieres hacerme daño dices, esto es lo que funciona, ¿no? Porque sé que funciona con Rafa, ¿no? Yo Claro. hago y funciona. Entonces estamos animando a repetirlo, por eso cada vez somos más débiles. Por mucho que a veces nuestra respuesta ante la ofensa sea agresiva, que eso puede ser una posibilidad, pero nos hace igual de débiles. Y no hay como saber el poder que tenemos y no reaccionar, porque si no estás todo el tiempo reaccionando, sino responder desde tu reflexión, desde tu confianza y desde tu autoestima. Claro, y perdón, termina. Sí. No, Rafa, es que luego quería comentar también que algo que nos lleva a tener mucho miedo, aparte de las ofensas, es el anticiparnos continuamente a fantasmas de situaciones que no existen y que posiblemente nunca van a existir. Claro, por eso digo siempre que la confianza, yo la tengo en el presente, es la confianza en la tranquilidad, la serenidad de que podré gestionar lo que ocurra cuando ocurra, si es que ocurre. No necesito anticipar fantasmas, ¿vale? Cuando anticipo fantasmas, esos fantasmas vuelan alrededor de mí interiormente y entonces empiezan a convertirse, o yo los empiezo a convertir un poquito en realidades, ¿no? O en probabilidades, ¿no? Va a pasar esto. Un niño se cae de la bici, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? No cuando su papá le suelta, sino cuando él se da cuenta que su papá le ha soltado. Porque su fantasma en la cabeza dice, tú no sabes montar en bicicleta, Claro. y si te sueltan te vas a caer. Sí, Y sí. entonces le hacemos caso a nuestros fantasmas. Cuando yo no tengo fantasmas, sino que tengo serenidad, no necesito anticipar, no sé qué va a pasar mañana. Mañana quiero aprobar mi examen de licenciatura. Ojalá, Y no es sé qué va a posible, pasar. pero es posible, posible. claro que sí. Y Además, hago mi he hecho 100%. mi 100%, claro. Sí. O sea, que eso es Sí. como comprar lotería, ¿no? Claro, sí. Pero para que te toque Sí. tienes que comprarla, ¿no? Pero luego, si no ocurre, ya gestionaré eso, no tengo por qué anticiparlo hoy. Claro, ¿ya? claro. Hoy voy a pensar que voy bien preparado y que puedo aprobar. Y sabes que, Rafa, ahorita regresando del corte, vamos a seguir profundizando en todos estos temas. Rafa va a estar con nosotros dándonos la historia de vida, el plan de acción, viene nuestra historia de vida. Y les quiero dejar ahorita con uno de nuestros especialistas al rescate, Gerardo Peralta. Regresamos. Hola, hoy aprenderemos cómo con bioenergía. Puedo mejorar mi visión. Froto las palmas de mis manos en sentido de las manecillas del reloj. Ya que las siento cálidas, las coloco un par de minutos en mis ojitos. Voy a sentir un calor muy rico. Después sacudo mis manos. Nuevamente vuelvo a frotar. Ya que las siento cálidas, ahora las coloco a la altura de mi nervio óptico. Un par de minutos. Las retiro y vuelvo a sacudir. Esto lo hago 7 veces. Entre más lo haga a lo largo del día, veré con mi vista más claridad, mejor visión, y si tuviera yo manchitas, van a ir desapareciendo lentamente. Siempre triunfa el que no frena, aunque cambie la dirección. No oirás tu voz en la cabeza. Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Cambia tu vida y estamos hablando de cómo pasar del miedo al poder. Y fíjense que tengo aquí en el estudio y le doy la más cordial bienvenida a Claudia Zarazúa. Muchas Claudia, gracias. bienvenida. Que Gracias. por cierto, Rafa Calvet ha sido su coach y nos viene a contar, Clau, ¿qué pasaba en tu vida antes de hacer conciencia de que uno puede pedir ayuda, que no estás solo y que todos somos uno? ¿Qué pasaba en tu vida que te llevaba a sentir ese miedo, a vivir en el miedo, no a sentir miedo, a vivir en el miedo y en la victimez? ¿Qué pasaba, Clau? Pues mira, antes cuando ocurrían cosas, por ejemplo, de lo que hablaban hace un momento, de cuando alguien llegaba y te daba una ofensa, efectivamente, pues yo decía, ¿cómo no? O sea, ¿cómo me pueden a mí decir que no puedo hacer tal cosa o que no puedo alcanzar tal meta en cuestión de trabajo, a lo mejor que no puedo obtener cierto nivel de productividad? ¿Cómo, no? Y bueno, gracias al coach de Rafa, pues ahora entiendo que esas preguntas pues vienen del ego, ¿no? Y
y de sentir cómo es que yo no voy a poder hacerlo, ¿no? Y este tema de Ujú. sentirte ofendida, de sentirte víctima, desempoderada, ¿cómo afectaba tu vida, tus relaciones? Ujú. Ah, bueno, pues yo me sentía muy frustrada, obviamente, en el trabajo y eso afectaba a mi vida personal con mi esposo, básicamente, que es el que me entiende, con el que vivo. Y bueno, llegaba yo con mucha tristeza, con mucha también enojo y él lo sentía, ¿no? Y entonces yo no podía inclusive conversar con él de una manera amable o fluida porque tenía todo esto atorado. Entonces, yo decía, es que yo soy la mala, como que no me quieren escuchar, no me quieren apoyar, siento que no soy tan buena, a lo mejor no voy a poder, no tengo todas las herramientas para hacerlo. ¿Sabes qué, Rafa? Fíjate, escuchando a Clau hablar de todo lo que vivía, cómo ella entregó el poder. O sea, Ujú, su poder lo entregó a todos los demás. ujú. Entonces te sentías ofendida porque tomabas las ofensas, Exacto. criticada y juzgada porque te creías esos Ujú. juicios. Y yo definitivamente creo, y los estudios científicos lo demuestran, que este tipo de emociones te debilitan mucho, Claro. físicamente, energéticamente, incluso te pueden llegar a enfermar. Pero nos parece imposible cambiarlo hasta que no construimos un juicio propio, porque al final todos esos son juicios que me han traído de fuera. Uno no Claro, los tiene, no nace con esos juicios, ¿no? ¿no? Hasta que no construye un juicio propio que es más poderoso que ese juicio de no valgo, que es el juicio de si confío. O sea, no haré todo bien, pero eso no quiere decir que no valga, Claro, ¿no? Cometo torpezas, pero eso no quiere decir que no sirva. claro. No soy perfecto, pero eso no quiere decir que no valga para nada. Es decir, que es distinto, Sí, ¿ya? es distinto separar la persona de el acto. O El sea, hacer del ser. exacto, yo Ah. puedo cometer torpezas, pero eso no me hace en ser una torpe. Porque no somos perfectos y no vale la pena pretenderlo tampoco, pero somos mejorables todos los días. Y Claro, eso tiene que ver con cómo convives con tus torpezas. Solo vas totalmente. a mejorar si aceptas que eso es una torpeza y la corriges. Sí. Si solo te quieres defender de las torpezas, una forma de defenderse es darse por ofendida. Claro, y esa es una de las bases más importantes del desarrollo humano y del desarrollo personal. Saber que nos podemos ir actualizando, que podemos crecer, que podemos cambiar, que nos podemos Claro, mejorar, claro, ¿no? por supuesto. A ver, Clau, dime, ¿cuál fue tu punto de quiebre, así tu momento más fuerte que dijiste, no, o sea, yo no voy a vivir así? O sea, tengo que cambiar y ya te fuiste acá con el teacher. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu punto de quiebre? Pues mira, como bien lo comentabas, sí llega uno a enfermarse físicamente, ¿no? No solamente uno se siente débil, sino que físicamente llegué a enfermarme y dije, ya, basta. Yo llegué al hospital a estar deshidratada por tanto tratar de ser perfecta en todos mis aspectos, ¿no? Como lo que comentaba Rafa. Obviamente mi cuerpo dijo, esto no lo tolero. Claro. Y una manera de hacerlo notar, bueno, fueron varias cosas. Yo no hice caso hasta que llegué al hospital y bueno, con una deshidratación que me llevó casi a morir. Entonces, bueno, lo que ahora digo, bueno, es que no puedo seguir así. Mi cuerpo ya me está diciendo, haz algo, Claudia. Y bueno, fue cuando decidí qué puedo hacer, que tengo que hacer algo. Y ya, bueno, Rafa me ha ayudado mucho en ese progreso de superación y de sobre todo entender esto que ustedes comentaban previamente de lo que emiten, el juicio que emite la otra persona es de él. Y está fundamentado su juicio, qué bueno. Y qué bueno que me lo hace saber también. Pero eso no significa que yo sea de esa manera o que yo haga las cosas como lo tienen pensado. Oye, Clau, ¿qué te iba a decir? A ver, si nos pudieras decir algunas de las herramientas claves que aprendiste Ujú. con Rafa para resignificar tu vida y vivir de otra manera, ahora sí que dejando el miedo y tomando y reconociendo tu poder, ¿cuáles serían? Bueno, una de las que recuerdo y que casi siempre trato de emplear es la respiración. Porque a veces uno está tan enojado, por ejemplo, en el tránsito, ¿no? De, es que este canijo ya se me atravesó y tenía el alto y bla. Entonces yo lo que hago es, espérate, respira un poco. Eso depende de ti o depende del otro. ¿Tú puedes cambiar algo? No. Entonces, adelante. Por ¿Sabes qué, ejemplo. Clau? Es Sí, que Mari. esto me lleva al tema de no reaccionar
sino responder desde la conciencia, porque si nos la vivimos reaccionando de que llega Rafa y me dice, ay Marisa, pues es que te ves muy mal así, yo le digo, ay sí, pues fíjate que tú te ves mal así, no nos la vivimos respondiendo, en vez de decirle, oye Rafa, pues mira, igual y no te gusta cómo estoy, pero yo me siento muy contenta así como me ves, Yo ¿verdad? no te he contado nunca mi metáfora de la pelota. A ver, cuéntanosla, compártenosla en este espacio, Yo con los Rafa. alumnos les digo, venga, vamos a hacer un partido de fútbol, ¿no? ¿Quién quiere ser portero, defensa, delantero, tal, no sé qué, 2 equipos, ahora quién quiere ser pelota? Ajá. No, nadie quiere ser pelota, por supuesto. Y sin embargo hay mucha gente que vive siendo la pelota del partido Claro. de sus vidas. Que te dicen esto y te mandan para allá, y el otro te dice el otro y te mandan Exactamente. para el otro Vamos lado. ¿Y no tienes? permanentemente donde la última patada nos manda. Si un día va a gol, estamos contentos, otro día va a la grada, estamos horribles, pero siempre nos están dando patadas, porque vamos donde alguien nos está empujando a ir. Nunca somos protagonistas de nada. No, yo quiero jugar el partido, aunque siempre lo quiero jugar bien, y hay días que lo juego bien y días que lo juego mal, pero quiero ser jugador de mi vida, ¿no? Claro. Entonces, cuando empiezo a tomar esas riendas, insisto, no hace falta saberlo todo, ni siquiera saber mucho, ni siquiera no equivocarse. Me voy a equivocar toda mi vida. Mientras Somos estemos en esta aprendices de tercera vida. dimensión, aquí Claro, estaremos. pero quiero ser jugador, protagonista de mi vida siempre. No, ¿vale? Quiero empezar a construir yo. Y para eso digo, los juicios de los demás no me definen. Otra cosa es que algunas veces tienen razón, por supuesto. Pero mi pasado tampoco me define, no me predestina. ¿Ya? Mi futuro está por crear. Si somos co-creadores es porque somos poderosos, podemos crear futuro. No siempre como queremos, a veces no salen las cosas como queremos, pero podemos ser poderosos creando futuro. Y poderosos no es omnipotentes tampoco. Y hablando ahorita un poquito de esta analogía, de que nosotros somos protagonistas y no vamos a ser la pelota, sino vamos a ser los jugadores, bueno, pues los jugadores se entrenan, se alimentan Claro. bien, hacen su 100%. Y a pesar de eso hay días que les sale mejor Ajá, y días que les construyen sale peor. retoman su poder, ¿no? Claro. Y a pesar de eso, hay momentos que igual y por circunstancias X, pues bueno, pues no les sale las cosas bien, pero que es posible que ganemos, es posible. De hecho, los primeros libros de coaching nacen precisamente del deporte, Sí. el inner game, ¿no? Y sobre todo en deportes individuales como es el tenis, el golf. Entonces está en mi cabeza y eso lo vamos a resignificar ahora que hablemos del plan el de plan vida. de acción, Claro, sí. el plan de A ver, acción. Clau, dime, ¿cómo te sientes ahora? No, pues sí es muy distinto el antes, ahora. Entiendo muchas cosas de los juicios, De las ofensas. de las ofensas sobre todo, que no son mías, sino son de las otras personas, del poder que yo tengo de decidir si me afecta o no me afecta. Em, como dice Rafa, de saber que, bueno, puedo hacerme una pregunta de, ¿realmente di mi 100, como él siempre lo expresa, o no, ¿no? Pero no es, realmente lo hice mal, tal vez yo necesito hacer esto, tal vez necesito llegar a tal producto, o no, ya es, di o no. Y si lo di, ya, Diste tu 100. ya di mi 100, ¿Y ya no es sabes más. qué, Clau y Rafa? Yo creo que también, por ejemplo, cuando nos dan un juicio o una ofensa, va a parecer así como, ay, sí, Marisa, cálmate con tu vida zen, pero es un regalo también para que tú te autoobserves, ¿no? Ujú. Por supuesto. Y también digas, bueno, ¿cómo estoy yo manejando esta situación? Y otras veces, y yo eso muchas veces lo hago con críticas, las busco constructivas, ¿no? ¿Qué me puede estar aportando esto que me están Sí. diciendo? Porque como una no es perfecta y estamos continuamente en evolución, oye, no, tienes muchos puntos ciegos. Ahora, lo ideal sería que te dieran esa información de una manera respetuosa. Lo que pasa muchas veces es que es de una manera a veces Pero eso es muy lo que no está en agresiva, tu mano evitar. pero eso no es mi 100%. Pero es Ay, como dices Ahora, tú, es fíjate. como lo tomo. ¿verdad, mi ¿no? Clau? Ay, que gracias por compartir No, tu gracias a ti, historia, muchas Clau. gracias, Rafa. Regresamos al plan de acción con mi queridísimo Rafa Calvet y estamos hablando de cómo pasar del miedo al poder. No oigas tu voz en la cabeza. Cree en tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten a... Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Cambia tu vida, estamos hablando de cómo pasar del miedo al poder y les voy a decir que en el libro Maestros y Aprendices de Rafa Calvet, que tan amablemente mi querido Rafa nos está regalando, viene información, híjole, tan valiosa, Rafa, para eso y para muchas otras cosas.
¿no? Para estar en paz, sobre Para todo, estar en ¿no? paz, Porque- para aprender, para mucha sabiduría. Pero ¿qué creen? Miren, lo voy a dar en la página de Facebook, Hoy Cambia Tu Vida, y les voy a pedir que me digan, que me compartan, que nos compartan cuáles son sus estrategias para pasar del miedo al poder. Ya está, regalado este libro maravilloso de mi Rafa Calvo. Qué bien. Que ¿Qué luego- vamos a hacer, que nos Rafa? lo comenten también. ¿Ahora Mira, qué antes, vamos a antes hacer? cuando decías, fíjate que eso lo trabajamos mucho en la maestría, con los alumnos, eso. Cuando alguien tiene un juicio de mí que no, que yo no reconozco en mí, ¿no? Alguien dice, pues no sé, pues eres un arrogante. Y yo, por ejemplo, no me considero arrogante, me puedo ofender, porque si ese no soy yo, ¿por qué dice eso? O simplemente puedo decir, que es convertirlo en aprendizaje, si yo no me veo nada arrogante a mí mismo, ¿qué es lo que esta persona está viendo para verme arrogante? Claro. Entonces, ¿Y por qué que a me lo mejor molesta yo no tanto? lo estoy viendo. Claro, los puntos ¿eh? ciegos. Pero siempre es interesante porque de esa manera convertimos ese juicio ajeno que no nos identifica en un factor de aprendizaje, en una pregunta interesante. Exactamente. Oye, Rafael, antes de irnos al plan de acción, nada más le quiero decir a mi público de Cambia Tu Vida. Fíjense que hablando de las emociones que nos empoderan y justamente estar en el miedo no nos empodera, y hablando de que todos tenemos que compartir y que dar y que ayudar a todos y darnos desde el corazón, todo esto nos va a generar un bienestar. Las emociones positivas que se generan cuando tú puedes servir al otro te enriquecen, te empoderan y yo me atrevo a decir que el gran banco del universo es como hacer depósitos de momentos de alegría que voy a recibir. Claro, Háganlo consciente. claro. Antes del plan de vida me gustaría subrayar una idea que no quede confusa, que me parece muy importante, y es que, insisto, el miedo es una emoción natural y además es buena, no es mala. Es decir, cuando surge por razones que nos generan miedo, hay que gestionarlo. Yo puedo tener miedo y aceptar que tengo miedo perfectamente cuando sé que voy a dejar de tener miedo. Sí, pero no ¿Ya? vivir en el miedo. Pero no quedarme enganchado ya a vivir en el miedo y entonces tenerle miedo al miedo. Claro. ¿eh? O por ejemplo, ay, sí, yo no tengo miedo, me voy a ir a darle de comer a los tiburones. Claro, eso es una estupidez. O sea, Claro, bueno, ¿qué? darle volteretas hacia atrás al lado de un Sí, porque no precipicio tengo en una miedo. noche oscura no es Yo, un acto de ándale, valentía. no es una tengo miedo, le voy a estupidez. decir de cosas a mi jefe. No, o sea, acuérdense que el sentido común, Rafa, es algo muy importante y el miedo nos protege Y nos da prudencia. y nos da claro, prudencia. Eso, exactamente, actúen con prudencia, ¿verdad? Exactamente. Ok, ¿eh? mi Rafa, ¿qué vamos a hacer Queda para claro. dejar de vivir en el miedo e irnos al poder? Fíjate que hemos dicho muchas veces que lo más básico para el bien vivir, para estar bien, como tú decías, y coleccionar muchos momentos de esos, es tener el eje PA, el eje pensamiento, emoción, acción, en el aquí y en el ahora, bien estructurado, ¿no? Entonces va a haber acciones de pensamiento, de emoción y de lenguaje, pero y de corporalidad, que citaba antes Claudia alguna, ¿no? En el lenguaje lo más importante es resignificar. Empecemos por resignificar qué entendemos por poder. Porque el poder normalmente lo estamos regalando precisamente a esos juicios ajenos que decíamos antes. No, entendamos que tengo poder sobre mí mismo, nunca tengo poder sobre ti, tengo poder sobre mí. Pero eso hay que resignificarlo para poder entenderlo y llenarme de ese poder. Si no, Entonces, eso es lo que hablas cuando platicas de que hay que gestionar los significados. hay y que los filtros. resignificarlo, hay que resignificar, exactamente. Porque el concepto de poder que tenemos tradicionalmente es el poder sobre otros, ¿vale? Y eso pues nos lo han contado así, nos lo han explicado así, en lo social a veces se manifiesta así, en lo político, pero en realidad, como nos demostraba Mandela, Sí, ningún dirigente, o Víctor Frankl en en su el hombre en búsqueda de experiencia, sentido, claro. o sea, nadie tiene poder sobre mí, sobre todo sobre mi interior, sobre mis emociones y sobre nada. Que eso, Pues- que eso, Rafa, nada más para que quede súper, súper claro, cuando Mandela salió, o sea, le pudieron quitar su libertad, pero no su poder, Su esencia, su su ser, esencia. y él supo convertir esos 28 años de cárcel en 28 años de sabiduría, y a los 71 años empieza la tarea más transformadora que yo he visto en ser humano alguno, en vida, porque yo a Gandhi no le vi, pero a Mandela sí le vi, ¿no? A los 71 años. Bueno, Entonces, entonces, aprender a primero, resignificar, Resignificar. En segundo lugar, darnos cuenta de que a veces decimos que los asesores nos hablan, las emociones nos hablan, nos ¿no? dicen algo. Entonces yo no puedo sacarme una conversación de dentro, ¿de acuerdo? Sí. Es imposible que meta la mano en mi cabeza y me saque una conversación. Entonces aquí funciona muy bien lo que llamo la técnica del lorito, que es externalizar esa conversación para poder cortarla. ¿Ya? Suena un poco brusco, pero funciona. A ver, ¿cómo? Suena brusco, pero funciona. Es imaginar que no es mi cabeza la que me está diciendo te vas a equivocar, vas a fallar, no lo vas a lograr,
o dile a este no sé qué, que te ha dicho no sé cuántos y tal. No imaginar que es mi cabeza, sino un lorito que me lo está susurrando al oído. Y la técnica consiste en agarrar al pobre lorito y estamparlo contra la pared. Ay, no, porque- mejor le dices, mira, estate quieto, loro. No, es que no se calla, tiene que hacerle dar un poquito, tiene que molestarle un poquito. Aquí no maltratamos animales, No, ya Rafa. lo sé, pero Lo es una hacemos metáfora. volar, es una volar metáfora. por la ventana. Bueno, pero en dibujos animados, en caricaturas, hemos visto 1000 veces a los loritos estampados contra la Ajá. pared. Y la técnica funciona porque incluso si te da risa viendo al lorito un poco así golpeado y teniendo temor a acercarse a volverte a hablar, lo que hemos conseguido es que la conversación se corte. Oye, Rafa, Al hacerla externa, Ajá. la cortamos. Si O es sea, interna, no la puedo cortar. claro, ¿Cómo, y te cómo dejo de empiezas- pensar esto? ¿Cómo dejo de y pensar te esto? cilindreas en eso. Entonces, Claro. una técnica como para superar este tema mental, emocional, y te ayuda a actuar de otra manera. Claro, la conversación se corta y yo decido qué otros asesores internos, qué otras conversaciones internas, sí les voy a hacer caso, que son las de sí puedes con tu 100%, es decir, otro tipo de asesores que me empoderen más. Y aquí ¿de puede acuerdo? entrar la técnica de la respiración que nos A nos eso voy compartía corporalmente, Clau. digo, en el lenguaje. Y por último, en el lenguaje, el gran poder es decidir no sentirme ofendido. ¿Vale? En la emoción y en la corporalidad. En la corporalidad, como tú dices, la técnica de la respiración profunda, lenta y hasta el Y fondo. abdominal, y te ¿Vale? sitúa en el aquí y en el ahora, Claro. y te da paz. Claro, Y te exactamente. quita esa ansiedad. Que de nuevo esa respiración llene esa estructura de pensamiento, emoción y cuerpo, ¿vale? Y si tú quieres hacer lo contrario, o sea, cuando ves a alguien alterado, está haciendo justo lo contrario, casi Respira agitado. hiperventilando, ¿no? Claro. Claro. Entonces, cuando alguien de repente se les acerca así y esté muy ansioso, que respire, o sea, trate. Que respire. Mira, una respire técnica que hondo, funciona muy ¿no? bien que yo hago es abrazarle, ¿ya? Y conectarle con mi respiración. Ok. O sea, conectar su cuerpo con el mío y desde su alteración empezar a llevarle a mi A respiración. tu respiración. ¿Ya? Si Y se eso, presta, si es si posible. se presta y si es posible, pero eso él empieza a meterse en ese ritmo tuyo, Ok. saliendo del suyo, y calma mucho. Oye, Rafa, y por último, el plan de acción, vamos a hablar del pasar de la ofensa al perdón, que es muy bonito. Sí, siempre podemos perdonar. Bueno, si yo no me siento ofendido, ni siquiera tengo que perdonar. Pero ¿de pon tú que ya acuerdo? te ofendí, que ya te Pero- sentiste ofendido, que ya pero- entregaste el poder ahí. Perdonar es una palabra que viene del latín perdonare, es decir, ¿qué tengo que hacer para poder tener ganas de volver a dar? Perdonar es para dar, perdonare, ¿vale? Y para poder volver a dar a ti, ¿no? Tengo que salir de mis juicios de que tú me has hecho daño, de que no te lo mereces, de que tal, no sé qué. Entonces dar es amor es dar, ¿vale? Y saber recibir también. Pero cuando yo tengo ganas de volver a dar, es que no queda ni un gramo de rencor en... ¿ya? Y siempre te he comentado otras veces que para poder perdonar un truco, una técnica, es considerar todo daño recibido, sea percibido o sea real, da igual, ¿ya? Como una torpeza del otro, no como un acto de maldad. Sí. ¿ya? Porque la maldad es muy difícil de perdonar. Si yo pienso que estás siendo mala conmigo, con conciencia, porque tú sabías y encima tal, no sé qué, la Sí. maldad nos engancha en emociones como el rencor, el resentimiento, que son muy tóxicas. Pero la torpeza, Sí. si yo soy torpe y cuando yo soy torpe quiero que tú me perdones lo antes posible, pues cuando el otro es torpe voy a perdonar. Y sabes que, Rafa, y público que cambia tu vida, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido torpes Claro, y hemos ofendido Y lo sin seremos. querer y seguiremos siendo torpes al otro y buscamos de verdad que esa persona sepa que no lo hicimos por mal y que nos perdone? fíjate, Y el perdón nos libera a nosotros. O totalmente. sea, tiene que Cuando ver un con hijo nosotros, nuestro viene y nos acusa de algo, lo primero como padres queremos es ser perdonados, porque digo, si te he hecho daño ha sido sin sin querer. querer. Y a veces como hijos, cuando nos volteamos a mirar a nuestros padres, nos cuesta una vida perdonar. Y eso Oh, no es justo, eso no es justo. eso no está bien hecho, No. no lo estamos haciendo bien. Queremos ser perdonados cuando nos equivocamos y no Sí. sabemos perdonar cuando se equivoca el otro. Sí, y el poder, el perdón nos empodera, porque está. dar nos llena y nos eleva. Gracias, Rafa Un placer, Calvet, por como haber siempre. compartido Hoy Cambia tu Vida. Y a mi queridísimo público, salgan del miedo, retomen su poder. ¿Saben por qué? Porque tienen la capacidad, porque es posible y porque se lo merecen. Nos vemos próximamente.